Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram. Noticieros en línea. En línea con la entrevista. ¿Pasan? Son las 8 de la mañana. 8 de la mañana con 2 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia el diputado federal panista Román Cifuentes Negrete. Diputado, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y platicar contigo. Igualmente, Toño, un gusto saludarte, saludar aquí a Fernando, extrañando al buen Miguel Zacarías. Me imagino que está de vacaciones, ¿verdad? Siendo motivo de tentación allá en las paradisíacas playas con ese físico, pero bueno, total, espero que disfrute y que descanse muchísimo. Ya amenaza con regresar el lunes. Bueno, serás muy bienvenido claro. Aquí a todo el equipo, entrañable, mi buen Miguel. Pues con el gusto de saludarte, Toño, saludar a todo tu auditorio que te ve por internet, a todos los que te escuchan en la radio, en toda la ciudad de León. Pues el gusto de estar aquí con ustedes, felicitar a todo el auditorio y desearles muy feliz año, con el ánimo renovado en este 2024 de muchos acontecimientos, de muchos eventos, pero pues con la pila bien puesta y recargados, ¿no? Para echarle todos los días. El último año de esta legislatura, ¿cuáles son las intenciones que en la parte personal, en la parte de grupo parlamentario y en la parte de Congreso se tienen para la Cámara Federal de Diputados? ¿Cuáles son las intenciones, pero también cuáles son las expectativas reales? Sí, mira, yo creo que por principio de cuentas, yo creo que todavía quedan ahí muchos temas en esta Cámara de Diputados a nivel federal. Por un lado, el grupo mayoritario de Morena, que realmente pues, ha perdido toda dignidad legislativa, ya que se han constituido solamente una oficialidad de partes, no han querido entrarle de veras a debatir, a legislar, a analizar y ponerle a arrastrar el lápiz sobre todo lo que demanda el presidente de la República, pues solamente se dedicaron a no moverles una sola coma, a no moverle un solo punto y a acatar la voluntad de la presidencia de la República. Y este grupo legislativo, pues pareciera que también el presidente, dependiendo de su estado de ánimo, de repente lo da por muerto, ¿no? Porque dice, bueno, como que aquí ya no puedo, no tengo mayoría para reformas constitucionales, y dice, pues los voy a mandar las reformas hasta la siguiente legislativa. Es decir, como que nos aplicó la extrema unción faltando prácticamente este año, y de repente amanece con otro estado de ánimo y dice, no, que siempre sí va a mandar sus reformas, y por ejemplo, ha insistido mucho en que quiere militarizar la Guardia Nacional, que es uno de los temas que trae por ahí. El otro tema pendiente, fuerte, que ha insistido mucho, y que también dijo que lo iba a mandar para la próxima Cámara de Diputados, es decir, para la 66, era el tema de que ¿cómo se llama? Se puede elegir por voto popular a los ministros de la Corte, ¿no? Entonces, de repente de reformas del Poder Judicial, ¿se refiere fundamentalmente a esto? Se refiere fundamentalmente a eso, ¿no? Entonces, el presidente de la República de repente ha dado por terminada esta legislatura y dice que con esta legislatura no va a intentar nada, y de repente amanece con un estado de ánimo diferente y dice que sí la va a mandar en este periodo en este próximo periodo legislativo. Ahora, más que el estado de ánimo, diputado Román Cifuentes, que coincido contigo, sí, ¿no? No, los gobernantes tienen eso. El otro tema es, ¿cómo esperas el comportamiento de MC? Porque si MC, hasta hoy, en la 65 legislatura, quien más ha apoyado las propuestas de Morena, estadísticamente es el PRI, ¿no? Así es. Es el PRI. Si MC termina decantándose por el lado de Morena, podría tener en algunos casos llegar, dependiendo de cómo se mueva MC, a tener mayoría. No, fíjate que no tiene. Con la aportación de MC hacia el lado oficialista, no se alcanza tampoco la mayoría calificada, ¿no? Entonces, sería un esquema de mucha presión, pero no lograrían tampoco por sí solos con MC la mayoría calificada. Okay. Y en esa parte podemos estar tranquilos, ¿no? Mientras nosotros estemos ahí, no seguirán pasando como fue el tema de pretender vulnerar la autonomía del INE. Vamos a seguir deteniendo todo este tipo de iniciativas que en cierto modo van en contra de lo que ya hemos ganado en espacios, en derechos, en libertades, en garantías los ciudadanos. Y en esa parte nosotros vamos a seguir siendo un dique de contención
importante, ¿no? El presidente de la República, pues por estar nosotros haciendo nuestra función, nos han llamado traidores a la patria, nos han puesto los peores calificativos, pero créeme que nosotros estamos tranquilos, vamos a seguir defendiendo la democracia, vamos a seguir defendiendo las libertades, a los órganos autónomos, vamos a estar pues del lado correcto, precisamente de garantizar las mejores condiciones de libertad y de seguridad para todos los ciudadanos. Y en esa parte ahí vamos a seguirlo trabajando. Mira, y una cosa de las que nosotros no vamos a dejar de seguir insistiendo es en el tema de que se tiene que cambiar este modelo, este esquema de seguridad que el presidente de la República ha planteado, su famoso esquema de abrazos y no balazos, que no ha representado otra cosa más que un rotundo fracaso. Tenemos casi 180,000 homicidios dolosos en todo el país, tenemos casi 50,000 desaparecidos en todo el país, y el presidente de la República pues dice que por decreto él quiere plantarnos y quiere imponernos otra realidad, cuando sus políticas han provocado precisamente este desastre que hoy afecta no solamente a Guanajuato, afecta prácticamente a todo el país, ¿no? Ayer veíamos los acontecimientos de Tabasco prácticamente entregado al crimen organizado, asaltos coordinados, simultáneos, etcétera, y una autoridad estatal incapaz de dar la cara, de siquiera dar respuestas. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, ha pasado un presidente de la República que ha concentrado todos los recursos en una Guardia Nacional, cuyo diseño solamente es reactivo, cuyo diseño es llegar a los eventos, a las tragedias, 4, 6, 8 o hasta 24 horas después de que se presentaron las tragedias en muchos de los casos, y es el diseño del gobierno federal, todo el recurso a la Guardia Nacional, dejar desprotegidos estados y municipios. Y yo creo que ahí vamos a seguir nosotros insistiendo, aunque la mayoría de Morena se siga imponiendo, aunque la mayoría de Morena siga siendo indolente y pues, con todo respeto, le valgan estas cifras dramáticas, no les importe el dolor de tantas familias, no les importe el dolor de tantos mexicanos. Ahí vamos a seguir nosotros insistiendo. Esto es algo ilógico y esto es algo absurdo. Concentrar todos los recursos en una Guardia Nacional centralizada, que parece más un capricho del presidente de la República, y luego todavía la quiere militarizada, forzosamente sujeta al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de que la Corte ya le dijo, oye, la tienes que regresar, tienen que ser mandos civiles, tiene que estar sujeta a la Secretaría de Protección Ciudadana con mando civil, y al presidente de la República esto no le ha importado, o sea, ha insistido, y por ejemplo, estas últimas adecuaciones que hicimos antes de cerrar el periodo en diciembre pasado, pues son simulaciones, finalmente sigue estando bajo la adscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional, sigue estando mandos militares, y bueno, pues esto finalmente vemos que no está dando resultados, es algo que tenemos que corregir, y es algo que por justicia tenemos que estar del lado de los ciudadanos, del lado de los policías locales, de los estados también, ¿no? Que hoy precisamente son los que están sufriendo este embate. Esta política del presidente de la República sirvió para fortalecer al crimen organizado en todo el país. Hoy prácticamente no hay un solo estado que se escape de la presencia del crimen organizado. Cuando gobernaba el PAN se decía que había 9 estados con presencia del crimen organizado. Cuando gobernaba el PRI, después con Peña Nieto, se hablaba de 16 estados, y hoy prácticamente el crimen organizado ya está en estados donde no lo hubiéramos pensado, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Campeche, y esto es una verdadera tragedia para todos los mexicanos. Escuchándote, diputado Román Cifuentes, me queda la impresión de que dices que todo el tema de inseguridad recae en lo que hace o deja de hacer o en la política de la federación. Le quitas la responsabilidad a lo que ha hecho o ha dejado de hacer León y los otros 2,000 municipios, le quitas la responsabilidad a lo que ha hecho o ha dejado de hacer el gobierno de Guanajuato y de las otras entidades federativas. O sea, todo es culpa de la federación, y León en caso particular y Guanajuato no son responsables de la inseguridad que vivimos, diputado. No, claro que no, claro que no. Yo creo que precisamente por eso, la Constitución habla que la seguridad pública es una función a cargo de los 3 órdenes de gobierno, y en esta función debe existir una colaboración coordinada en la operatividad, en la estrategia, en la inteligencia estratégica, en el intercambio de información, en el esquema en la operatividad, de manera que se pueda hacer más efectiva la atención al problema, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, vemos a la candidata, por ejemplo, del partido oficial de Morena, diciendo que los estados han dejado de hacer su función
Más hay que recordarle que 9 de cada 10 homicidios están ligados al crimen organizado, están ligados a la venta de drogas, están ligados con armas y que son delitos competencia del fuero federal. Y entonces ahí es donde decimos, hay un desequilibrio, o sea, por un lado les avientas la responsabilidad totalmente a los estados y a los municipios y los dejas sin recursos y los dejas sin posibilidades y sin facultades. Y de repente, pues yo me imagino cómo le vamos a hacer para que el policía de Manuel Doblado o el policía de Cortázar vaya y persiga a los integrantes del crimen organizado del grupo de Sinaloa o del grupo de Jalisco o del grupo de algún lugar de la frontera, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que ese policía municipal? Ahí es donde nosotros hablamos que ha faltado la presencia y la coordinación y el trabajo efectivo de la autoridad federal, ¿sí? Hablamos de competencias y hablamos de responsabilidades. Y cuando hablamos, por ejemplo, el ejemplo más claro en el tema, por ejemplo, de los recursos. A ver, por ejemplo, cuando existían los recursos del Fortasec, eran 4,000 millones de pesos para 200 municipios prioritarios. Es decir, equípalos, capacítalos y dale las herramientas porque son los que tienen la mayor problemática. Hoy en día, con este gobierno de Morena, apenas el año pasado y se rescataron 1,000 millones de pesos para 2,476 municipios. Entonces, no les va a alcanzar ni para una motocicleta, Toño, no les va a alcanzar ni para una bicicleta. O sea, y ahí es donde vemos esta disparidad y en cambio la concentración de recursos en una Guardia Nacional que la verdad de las veces nosotros respetamos a los elementos de la Guardia Nacional porque finalmente pues también son mexicanos que están haciendo su trabajo, pero el diseño está mal concebido, es una policía reactiva, no es una policía de investigación ni como primer respondiente. Bueno, hemos visto los casos en los cuales podemos poner de ejemplo muchas tragedias, muchos eventos tristes, trágicos, no solamente en el estado, en Michoacán, en Zacatecas y en todo. El reporte es la Guardia Nacional llegó 6 horas después, 8 horas después, o en algunos casos 12 horas después, ¿no? Eventos trágicos y tristes donde pues, una guardia con estas características no sirve, ¿sí? Y en cambio el crimen organizado sigue expandiéndose con todo el poder de desplazamiento que tiene en todo el territorio nacional, con todo el poder de armamento. Y entonces esto hace desigual esta batalla para los estados y los municipios. ¿Dónde están las principales víctimas? En las policías estatales y en las municipales. Más de 2,000 policías han perdido la vida en esta desigual lucha. En Guanajuato casi 200 policías en lo que va de este sexenio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros señalamos y no le quitamos responsabilidad a los estados, no les quitamos responsabilidad a los municipios. Al contrario, nosotros también hemos sido ahí muy puntuales. También se tiene que dar la cara, también se tienen que reforzar las medidas de prevención muy específicas. Pero, por ejemplo, veo un esfuerzo yo en las autoridades locales en materia de prevención y el programa de prevención del delito a nivel federal, déjame decirte que apenas lo publicaron en diciembre del 2022, ¿sí? Es decir, a menos de 2 años de que termine la administración del presidente López Obrador, lo publicaron 4 años después. Y no solamente eso, pregúntame cuánto tiene de recursos. No tiene recursos para la cuestión de prevención. Veamos dónde están las campañas de prevención precisamente del gobierno federal. Como tal, no existen, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Hay Claro. otros temas que te pregunta, ¿y la reforma del 19 con las sentencias de la Corte Interamericana en contra del país? ¿Y se va a hacer algo al respecto? Vamos a una pausa y regresamos para continuar esta charla con el diputado federal panista Román Cifuentes Negrete. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea. Regresamos, seguimos en esta charla con el diputado federal panista Román Cifuentes Negrete. Te preguntaba antes de ir al corte, ¿y la reforma del 19 con las sentencias de la Corte Interamericana en contra del país? Sí, mira, yo creo que en esa parte vamos a tener que entrarle precisamente el tema de la Corte Interamericana está pidiendo que se elimine la prisión preventiva. Yo creo que ahí tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo de cuáles figuras delictivas efectivamente se tendrían que quedar, ¿no? Porque, por ejemplo, recordemos uno de los graves problemas que en su momento tuvimos cuando se amplió el catálogo de delitos que meditaban la prisión preventiva, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, que era prácticamente todo el país, un delito terrible que ahorita ya nuevamente está
en los peores niveles, era por ejemplo el robo de combustible, ¿no? Entonces, si elimináramos el robo del combustible, el famoso huachicol, pues otra vez tendríamos un problema terrible, tendríamos la famosa regresar a la puerta giratoria, regresar a un esquema de que todos los que de delincuencia organizada que cometen este delito, pues prácticamente entren y salgan. Entonces, yo creo que es un tema complejo. Como Congreso de la Unión le tenemos que estar entrando, lo tenemos que revisar, ver exactamente en cuáles sí procede, pero de antemano es un imperativo categórico que lo tenemos que hacer, le tenemos que entrar a esa revisión, ¿eh? Nosotros como grupo parlamentario del PAN estamos puestos a pero entrarle. se va a dar. Se tiene que dar, se tiene que atender. En esta legislatura. Es lo más aconsejable. O sea, mira, ha habido, por ejemplo, varias... Ahora, la Corte fue clara, ¿no? La prisión preventiva oficiosa está... O sea, esa va en contra de los tratados que México tiene firmados. Así es. Toda. Así es. Sí, claro, pero tenemos que entrarle y tenemos que hacer las diferentes ponderaciones también de acuerdo a la problemática grave que sobre ahora sí que sobre la inseguridad tenemos, claro, ¿sí? Claro. Y en este caso, bueno, tan solo nosotros imaginemos los problemas tan graves que teníamos, por ejemplo, con bandas, con delincuentes muy peligrosos. Si no se hubiera hecho delito grave esta situación, pues imagínate. O sea, ¿no es momento en México para ser garantista? No es momento en México para ser garantista con algunos casos muy específicos. Por ejemplo, en el tema de robo, por ejemplo, de combustibles, es un problema terrible que afecta y que vulnera no solamente no solamente las finanzas, vamos a decirlo, de la paraestatal, etcétera, no, sino que es un tema terrible que genera una grave inseguridad precisamente para todos los ciudadanos como tal, que fomenta un esquema de mucha impunidad para determinados grupos delictivos. Entonces, son de los casos en los cuales se tiene que analizar como tal, pero de entrada, de que se tiene que atender la instrucción de la Corte, la sentencia de la Corte y revisarla, la tenemos que atender. Bueno, también la misma Corte fijó parámetros, por ejemplo, para que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública fuera subordinada, fuera temporal, fuera supervisada, y vamos a decirlo, y no fuera un esquema, pues, ahora sí que de China libre, como decimos por ahí, ¿no? Y en esa parte, por ejemplo, nosotros también yo en lo particular, tenemos una iniciativa para regular esta participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y para precisamente ir visualizando el retorno precisamente del ejército a los cuarteles, ¿no? Que también ha sido siempre un esquema que se ha quedado ahí pendiente. Y también la Corte Interamericana ha fijado criterios que en su momento también la Corte de aquí de México los asumió como tal. Y en esa parte no podemos evadir esta responsabilidad y no podemos hacernos, pues ahora sí como que de que la Virgen nos habla y dejarlo ahí de lado. No, son temas a los que hay que entrarle. Por ejemplo, otro tema que tenemos un mandato de la Corte, hay que actualizar la nueva ley de aguas nacionales. ¿Sí? Pregúntame quién es el que se opone o quién es el que no ha querido entrarle a este debate. El grupo mayoritario de Morena. O sea, no han querido entrarle. Tenemos ahí varias iniciativas durmiendo el sueño. Bueno, sería actualizarla. Es una ley, la ley de aguas nacionales es una ley que data de 1992, en la cual hay que hacer varias adecuaciones, adecuarla precisamente a los tiempos actuales y también generar ahí y actualizar también, porque ya tenemos como un derecho humano, el derecho humano al agua potable, ¿sí? Al agua potable, al saneamiento, etcétera. Y bueno, estas son cuestiones que no están perfectamente aterrizadas en la ley de aguas nacionales, que se tienen que establecer, que se tienen que fijar con sus parámetros claros, actualizados a las necesidades y a la problemática que hoy en día vivimos, ¿no? Oye, ¿cuál es tu postura, dice Juan Jorge, cuál es tu postura referente a la reforma laboral de la reducción de la jornada de trabajo? Mira, yo creo que ahí nosotros lo hemos planteado, es una situación, no podemos ir en contra de la posibilidad de generar más derechos siempre en favor de los trabajadores, pero también esto hay que ver siempre que las condiciones lo vayan permitiendo. En este caso nuestra postura fue, pues estamos a favor, pero también atendamos a los sectores productivos, a las condiciones de los mismos, a la gradualidad en los cuales estos puedan incorporar este tipo de derechos y asumir este tipo de responsabilidades.
porque aquí para el gobierno federal es muy fácil salir y presumir y decir, aumentamos como nunca el salario mínimo. Digo, sí, pero tú no lo pagas, el que paga el salario mínimo es el empresario, es el pequeño comerciante, es el pequeño empresario, es el emprendedor, es el que paga el salario. Tú como gobierno, tú puedes estarte frotando las manos. Y en el tema, por ejemplo, de repente por ahí sale una diputada muy ocurrente y dice, bueno, pues ahora hagamos semanas laborales de 40 horas. Está bien, siempre y cuando vayamos en favor de los derechos de los trabajadores, pero también atendamos a las condiciones de los sectores productivos, atendamos a incentivos precisamente también al esquema de la inversión, porque pues, para que un empresario pueda dar y estar otorgando también todo este tipo de derechos, él también requeriría un marco de condiciones, de incentivos, precisamente para hacer factible el esquema de trabajo de la libre empresa, ¿no? De las actividades productivas. Y en esa parte, déjame decirte, Toño, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, pues también hay una parte que hay que regular ahí, por ejemplo, en todo el apartado de lo que tiene que ver con el apartado B de los servidores públicos al servicio del Estado, por ejemplo, no está establecido específicamente que la jornada laboral también tenga que ser de 40 horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esa es una responsabilidad inherente al gobierno. Pues nosotros también la pedimos, dijimos, bueno, también, pues que también sea para los servidores públicos, ¿no? Entonces ahí los de Morena como que luego les gusta aventar responsabilidades, les gusta aventar cargas, pero cuando se trata también de que las que tiene que asumir el gobierno, pues hasta les zumban los oídos. Pero yo creo que en esa parte, siempre que se trate de derechos en favor de los trabajadores, tendremos que estar evidentemente a favor de los mismos. Pero también es cierto que no se trata nada más de imponer cargas a un sector específico. Tenemos que crear las condiciones para que éstas se puedan dar, ¿no? Varias preguntas ya para concluir. Sí, claro. Dice terminación 9969. Buenos días, Toño. Pregúntale a tu invitado Román Cifuentes qué hace el gobernador Diego Sinue, la alcaldesa, porque no hace nada para evitar o reducir la venta de droga. La inseguridad se terminaría destinando todo el dinero para la seguridad, que no gaste tanto el municipio y el estado en una feria tan costosa y tanto dinero en publicidad. Buenos días, dice terminación 0554. ¿Por qué te molesta el ejército en las calles? Hacer un país no bélico es el mejor uso que se le puede dar al ejército. Edgar Maya, ¿podrías mencionar las iniciativas que has presentado para resolver los problemas de inseguridad que mencionas? Dice José, ¿recuerdas cuando entrevistaste a Miguel Márquez que le preguntaste sobre los cárteles del Marro en Guanajuato? Solamente respondió que en Guanajuato no existían cárteles. Déjame ver si por aquí hay otra pregunta. Manuel Tavares pregunta para el diputado, de los últimos aumentos en salario mínimo, ¿cuántas empresas, negocios han cerrado o se han visto obligados a despedir a su personal? Y de acuerdo a qué datos das tu respuesta. Sí, mira, yo creo que vamos por partes. Primero, efectivamente, un país no bélico implica que las organizaciones, las estructuras determinadas para la seguridad pública como tal, pues sean las que se encarguen precisamente de este esquema. Desde hace varias décadas tenemos al ejército asumiendo funciones de seguridad pública. Que esto no es lo ideal, no es lo ideal. Que por necesidad y por la belicosidad, peligrosidad y por la gravedad de que ha asumido el esquema del crimen organizado, se hizo necesario asumir este esquema, eso también es una realidad. Y esto no ha sido no solamente de este gobierno, se ha venido arrastrando desde hace décadas. Lo que nosotros aquí planteamos es regular esta participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que tiene que estar subordinada, que tiene que ser temporal, que tiene que estar perfectamente supervisada y los mandos tienen que ser civiles. Y aquí en este esquema es lo que nos ha faltado con este gobierno, que no han querido cerrar esta pinza. Precisamente la última reforma que planteó el PRI, que precisamente ayudó mucho a tratar de poner orden en esto, pues fue ampliar el periodo para que las tareas de seguridad pública del ejército se ampliaran hasta el 2028. Pero ¿cuál fue nuestro señalamiento? Nuestro señalamiento fue en el sentido de que esta administración abandonó el compromiso principal, que era fortalecer una Guardia Nacional de carácter civil. Es decir, no hicieron ningún esfuerzo
por fortalecer, por reclutar jóvenes y por darle este esquema y este carácter civil. Es decir, siguió descansando toda la estrategia específicamente en los elementos de seguridad de la Marina y del Ejército comisionados. Ahí fue nuestro principal señalamiento, ¿no? Y el segundo, pues que tienen que requerir otros perfiles y otras características de formación y capacitación para las tareas de seguridad. Ese es el tema y el principal planteamiento, no nos equivoquemos y hay que ser muy puntuales. O el problema específico que tenemos en vigilancia en carreteras, retiraron a todos los antiguos elementos de la Policía Federal, pusieron guardias del Ejército a vigilar las carreteras y pues hoy tenemos aumento de robos en carreteras, aumento de siniestralidad, falta de coordinación para lo que es la vigilancia de pesos, de medidas, de dimensiones del transporte, y esto ha sido un problema, ¿no? Entonces, nuestras críticas han tenido este sustento y han tenido esta propuesta de qué es lo que tenemos que mejorar. En segundo lugar, yo veo a la segunda inquietud, yo veo al gobernador, yo veo a la alcaldesa metidos y comprometidos en el trabajo de seguridad. O sea, los veo, hay eventos, los veo preocupados, los veo, dan la cara, los veo informando, los veo precisamente en actividades en este rubro y no los veo queriendo dorarnos la píldora con falsas cifras o pretendiendo vendernos una realidad totalmente negativa, ¿no? Como dice el presidente de la República a nivel federal, dice, pues vamos muy bien, vamos requete bien y vamos bajando la incidencia delictiva. ¿Y cómo es que la vamos bajando si ya vamos casi en 180,000? Pues esas matemáticas yo no las entiendo, ¿no? Que la problemática es muy grave y es muy severa, sí, pero veo aquí autoridades comprometidas y dispuestas a entrarle y asumir la responsabilidad. Sí, y en el otro tema, en el tema del tema de la economía, de los derechos, del salario, bueno, precisamente nuestro señalamiento ha sido ese. Nosotros estamos a favor precisamente de más derechos para los trabajadores, de más garantías, todo lo demás, pero también garanticemos un esquema precisamente de incentivos, de posibilidades y de mayores facilidades para los sectores productivos para que precisamente estos se puedan seguir llevando a cabo y que redunde no solamente en favor de la empresa, sino en favor de los derechos de los trabajadores. Perfecto, pues muchas gracias, diputado Román Cifuentes. Seguiremos charlando a lo largo de los siguientes meses. Gracias y buenos días. Con mucho gusto, Toño. La verdad, muchas gracias. Gracias, Fernando, aquí por el espacio que me dan para compartir estas inquietudes con todos los ciudadanos. Finalmente estamos ahí trabajando, estamos ahí viendo precisamente para lograr mejores condiciones. No vamos a renunciar a nuestra función como legisladores, aunque haya una mayoría sorda, una mayoría que tristemente se arrastra nada más a acatar órdenes desde Palacio Nacional. Nosotros vamos a seguir levantando la cara por el Poder Legislativo y vamos a estar ahí dando la batalla en favor de los ciudadanos. Perfecto, muchas gracias. 8:33, pausa, regresamos. Muchas gracias. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea.